La Biblia, audiolibro de Judith. Hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive, Arfaxad, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos, en Ecbatana. Rodeó esta ciudad con una muralla de piedras talladas de 1,5 metros de ancho y 3 de largo. La muralla tenía 35 metros de alto y 25 de ancho. Junto a las puertas levantó torres de 50 metros de alto y 20 de ancho en los cimientos. Las puertas de 35 metros de alto y 20 de ancho permitían la salida de sus fuerzas y el desfile de la infantería. En aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura que está en Ragau. Se reunieron a él todos los habitantes de la montaña, los del Éufrates, del Tigris, del Hidaspes y de la llanura de Ariog, rey de Elam. Fueron muchos los pueblos que se reunieron para combatir a los hijos de Geleu. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Sicilia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, a todos los del litoral, a las poblaciones de Carmelo, Galaad, Alta Galilea, la gran llanura de Esdrelón, a los habitantes de Samaria y sus ciudades, a los de más allá del Jordán hasta Jerusalén, Batanea, Gelus, Cades, el río de Egipto, Tafnes, Rameses y toda la tierra de Gosén, hasta más allá del Tanis y Memphis, a todos los habitantes de Egipto, hasta las fronteras de Etiopía. Pero los habitantes de todas estas regiones despreciaron el mensaje de Nabucodonosor y no quisieron ir con él a la guerra, ya que no le temían, sino que lo consideraban como un hombre cualquiera. Por tanto, despidieron a los mensajeros con las manos vacías y avergonzados. Nabucodonosor, indignado con todas aquellas naciones, juró por su trono y por su reino vengarse de todas ellas. El año 17, junto con su ejército, declaró la guerra a Arfaxad. Lo derrotó en el combate, desconcentró todo su ejército, su caballería y sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbatana, ocupó sus torres, destruyó las plazas y las arruinó. Persiguió a Arfaxad hasta las montañas de Ragau y lo atravesó con sus lanzas, acabando con él. Luego, Nabucodonosor volvió a Nínive con sus soldados y con una inmensa multitud de gente amada que lo había seguido. El 22 de enero del año 18 se trató en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, sobre la manera de vengarse de las otras naciones, tal como lo había anunciado. Convocó a sus ministros y a sus grandes y tuvo con ellos un consejo secreto. Él mismo expuso todos los planes y todos decidieron destruir a los que habían despreciado el llamado del rey. Apenas terminó el consejo, Nabucodonosor llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército, que le seguía en el mando, y dijo: Así habla el rey grande, señor de toda la tierra. Toma contigo unos 120,000 infantes valientes y una gran cantidad de caballos, con 12,000 jinetes, y anda contra todo el occidente, ya que se opusieron a mis planes.
Diles que se sometan, no sea que yo vaya furioso contra ellos. Cubriré la tierra con los pies de mis soldados, a los que entregaré el país como botín. Los heridos llenarán los valles, y los cadáveres harán desbordar los ríos. Los desterraré hasta los confines de la tierra. Anda pues, y apodérate de su territorio. Si se entregan a ti, guárdamelos para el día del castigo. Pero si se rebelan, no los perdones. Entrégalos a la muerte y al pillaje en toda la tierra, porque juro por mi vida y por el poder de mi reino que cumpliré todo lo que he dicho. Tú no desobedezcas las órdenes de tu Señor, sino realízalas pronto como te lo he mandado. Holofernes salió para convocar a los generales, jefes y capitanes del ejército asirio. Contó unos 120,000 hombres escogidos para la guerra y 12,000 arqueros a caballo, a los que formó en orden de batalla. Tomó un gran número de camellos, burros y mulas para el equipaje, y ovejas y bueyes y cabras para alimentarse. Además, cada hombre recibió provisiones y gran cantidad de oro y plata de la casa real. Salió, pues, Holofernes con su ejército delante del rey Nabucodonosor, para cubrir toda la tierra de Occidente con sus carros, sus caballos y sus infantes. Le seguía una multitud numerosa, como la langosta y como la arena de la tierra. Eran tantos que no se podían contar. Durante la primera etapa de 3 días, llegaron desde Nínive a la llanura de Bectibés, cerca del monte de esta, al norte de Sicilia. Desde allí partió con su ejército, infantería, caballos y carros hasta la región montañosa, a Rinoput y Lidia, a los hijos de Rasis y a los hijos de Ismael, que están en el desierto al sur de Geleón. Atravesó el Éufrates, recorrió Mesopotamia, destruyó todas las ciudades altas que dominaban el torrente de Abrona y llegó hasta el mar. Se apoderó de Sicilia, derrotando a cuantos se le oponían. Llegó a la frontera de Jafet por el sur, frente a Arabia. Rodeó a la gente de Madián, incendió sus tierras y tomó sus ganados. En el tiempo de la siega de trigo, bajó a la llanura de Damasco, incendió sus campos, dispersó sus ovejas y bueyes, y mató a cuchillo a todos los jóvenes. Los habitantes de Sidón y Tiro, los de Sur y Oquina, los de Jamina, Osoto y Ascalón tenían miedo y temblaban ante él. Todos estos enviaron a Holofernes mensajeros para decirle en son de paz: nosotros nos consideramos siervos del gran rey Nabucodonosor y nos entregamos a ti. Trátanos como quieras, nuestras granjas, nuestro territorio, nuestros campos de trigo, nuestras ovejas, bueyes y sus apriscos están a tu disposición. Haz con ello lo que quieras. También son tuyas nuestras ciudades y sus habitantes son tus siervos. Dirígete a ellos como quieras. Aquellos hombres se presentaron ante Holofernes y le transmitieron estas palabras. Holofernes entonces bajó con su ejército al litoral, dejando guarniciones en las ciudades fortificadas, de donde tomó los mejores hombres de calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y de los pueblos de los alrededores lo recibieron con coronas y danzando al compás del tambotín. Pero él destruyó sus templos, cortó los árboles de sus bosques sagrados y destruyó todas las divinidades, para que los hombres de todas las lenguas y todas las tribus
adoraran solamente a Nabucodonosor y lo proclamaran Dios. Después llegó frente a Esdrelón, cerca de Dotán, que está ubicado frente a la sierra montañosa de Judea. Acampó entre Gueva y Estitópilis. Allí permaneció un mes para reorganizar el aprovisionamiento de su ejército. Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaban pensando en la suerte de Jerusalén y su templo, ya que hacía poco que habían vuelto del destierro. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar de nuevo el templo con su altar y su mobiliario después de ser profanado. Entonces avisaron a toda la región de Samaria, a Comá, Bet-Joram, Belmain, Jericó, Jobá, Esora y el valle de Salem. Ocuparon las alturas de las montañas, fortificaron los pueblos e hicieron provisiones para sostener la guerra, ya que habían terminado de cegar sus campos. El jefe de los sacerdotes, Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestain, que está frente a Esdrelón, a la entrada de la llanura de Dotán, diciéndoles que cuidaran las subidas de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo les permitía pasar de dos en dos. Los israelitas cumplieron las órdenes de Joaquín, jefe de los sacerdotes, y del consejo de los ancianos de todo Israel que se encontraba en Jerusalén. Todos los israelitas se dirigieron humilde y fervorosamente a Dios. Los hombres, sus esposas, sus hijos, sus ganados, los forasteros, los jornaleros y los esclavos se pusieron saco sobre sus cuerpos. Los habitantes de Jerusalén, con sus esposas y sus niños, se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para rezar ante el Señor. Cubrieron el altar de saco, y todos a una voz pidieron al Dios de Israel que no permitiera arrebatar a sus hijos y esposas, destruir sus ciudades y profanar su templo. El Señor oyó su voz y comprendió su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo del Señor Omnipotente. Joaquín, jefe de los sacerdotes y ministros del Señor, vestidos de saco, ofrecían el sacrificio perpetuo y con sus gorros cubiertos de ceniza, clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara por todo Israel. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, supo que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificando las cimas de los montes y obstaculizando las llanuras. Se enojó muchísimo y llamó a los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los gobernantes del litoral, y les dijo: Hijos de Canaán, díganme, ¿qué pueblo es este que se estableció en la montaña? ¿Qué ciudades habita? ¿Cuál es la importancia de su ejército? ¿En qué consiste su fuerza y su poder? ¿Qué rey guía su ejército? ¿Y por qué no se ha dirigido a mí como los otros países occidentales? Agior, general de todos los amonitas, le respondió: Escucha, Señor, que te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentras. Este pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero Mesopotamia, pero no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea.
se apartaron del culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por esto, sus padres los despidieron de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde permanecieron largo tiempo. Pero su Dios les aconsejó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y adquirieron oro, plata y gran cantidad de ganado. Después bajaron a Egipto, porque el hambre se extendió en Canaán, y permanecieron allí mientras tuvieron alimentos. Allí el pueblo aumentó mucho, de modo que ya no podían contarse. El rey de Egipto los obligó a trabajar haciendo ladrillos, los oprimió y los redujo a la condición de esclavos. Clamaron a su Dios, que castiga la tierra de Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios los mandaron lejos de ellos. Dios secó el mar Rojo para que pasaran y los condujo hasta el Sinaí y Cades Barne. Echaron a todos los habitantes del desierto. Luego habitaron el país de los amorreos y acabaron por la fuerza con todos los gebonitas. Pasaron el Jordán, ocuparon toda la montaña y despidieron al cananeo, al fereceo, al jebuseo y a los siquemitas, a todos los girgancesos, y permanecieron allí mucho tiempo. Mientras no ofendieron a su Dios, vivieron felices, porque estaba con ellos un Dios que odia el mal. Pero cuando se apartaron del camino que les había trazado, fueron exterminados en numerosos desastres y desterrados a otros países. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por los enemigos. Pero ahora, cuando volvieron a su Dios, regresaron de los diversos lugares en que se encontraban. Se posicionaron de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que había quedado desierta. Así pues, poderoso Señor, informémonos para saber si este pueblo se ha portado mal y si han pecado contra su Dios. Si la cosa es así, subamos y ataquémoslo. Pero si no hay maldad en esa gente, déjalos y vuélvete. No sea que su Dios los proteja con su escudo y toda la tierra sea testigo de nuestra derrota. Cuando Ahior terminó de hablar, el pueblo, reunido en torno a la tienda, comenzó a criticar. Los magnates de Holofernes y los habitantes de la costa de Moab hablaron de apalearlo. No tememos a los hijos de Israel, no les tememos. Es un pueblo sin fuerza, que no está preparado para una lucha dura. Subamos, señor Holofernes, que será un botín para tu ejército. Calmado el alboroto de la asamblea, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Ahior delante de los moabitas y de los pueblos extranjeros: ¿Quién eres tú, Ahior? ¿Y quiénes ustedes, que se dejaron sobornar por Efraín y que hoy se permiten profetizar contra nosotros? ¿Por qué nos aconsejan que no luchemos contra Israel, diciendo que Dios los protegerá con su escudo? ¿Qué otros dioses hay fuertes de Nabucodonosor? Él nos dará fuerza y los exterminará de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, venceremos a los israelitas de una vez y no resistirán el empuje de nuestra caballería. Los quemaremos sin distinción. Su sangre chorreará por sus montañas y sus llanuras se convertirán en cementerios. No se mantendrán en pie ante nosotros, pues serán totalmente destruidos, dice el Señor, rey Nabucodonosor, Señor de toda la tierra.
Él lo dijo y todas sus palabras se cumplirán. En cuanto a ti, Ahior, mercenario de Amón, que pronunciaste estas palabras para tu desgracia, desde ahora no verás mi rostro hasta el día en que me vengue de esta raza venida de Egipto. Entonces la espada de mis soldados y la lanza de la multitud de mis servidores traspasará tu cuerpo. Cuando yo vuelva del combate, tú estarás reunido con los muertos de Israel. Ahora mis servidores te van a llevar a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de la subida, para que compartas la suerte de ellos. No pongas esa cara, si crees que son invencibles y que no se cumplirán mis palabras. Holofernes mandó a los hombres de su tienda que tomaran a Ahior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Sus servidores lo tomaron y lo sacaron fuera del campamento, a la llanura. De allí pasaron a la montaña y llegaron a las fuentes que están al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron, tomaron sus armas y salieron hacia la cumbre del monte, mientras que los honderos impedían su subida, disparándoles piedras. Los asirios llegaron a la base del cerro, ataron a Ahior, dejándolo tendido al pie del cerro, y volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron, se acercaron a él, lo desataron y lo llevaron a Betulia, presentándolo a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueseas, de la tribu de Simeón, Jabrí, hijo de Godiel, y Jarmí, hijo de Melquiel. Convocaron a todos los dirigentes de la ciudad. También se unieron a la asamblea a los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Ahior en medio del pueblo, y Osías lo interrogó sobre lo que había pasado. Ahior les dijo que conocieran lo que la asamblea de Onofeles, lo que dijo delante de todos los jefes de los asirios, y las amenazas de Holofernes contra Israel. Entonces el pueblo se arrodilló y adoró a Dios, clamando: Señor, Dios del cielo, mira su soberbia y ten piedad de tu humilde pueblo. Vuelve hoy tu rostro a los que te están consagrados. Animaron a Ahior y lo felicitaron calurosamente. Después de la reunión, Osías lo invitó a su casa y ofreció un banquete a los dirigentes. Durante toda la noche pidieron la ayuda del Dios de Israel. Al día siguiente, Holofernes ordenó a su ejército y a todos los pueblos que se les había unido para la guerra poner su campamento cerca de Betulia, ocupar las pendientes de las montañas y pelear contra los israelitas. Ese mismo día, su ejército se puso en marcha. El número de guerreros era de 120,000 de infantería y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y la gran cantidad de hombres que iba a pie con ellos. Acamparon en el valle que está cerca de Betulia, junto a la fuente, y se extendieron a lo ancho desde Dotán hasta Belmaín, y a lo largo, desde Betulia hasta Quiamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron aquella multitud, se asustaron y dijeron unos a otros: sin duda, estos devorarán todo el país, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas detendrán su marcha. Sin embargo, cada cual tomó su equipo de guerra, encendieron hogueras en las torres y permanecieron atentos toda la noche. El segundo día, Holofernes exhibió toda su caballería ante los israelitas que había en Betulia. Examinó las subidas de la ciudad y ocupó las manantiales, dejando soldados en ellos, y él volvió a su ejército. Los príncipes de Esaú, los jefes de Moab y los generales del litoral se acercaron a él y le dijeron: escucha, Señor, una palabra, y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los hijos de Israel
Confía más en las alturas de las montañas que habitan, y donde no es tan fácil subir que en sus lanzas. Por eso, Señor, si quieres ahorrar la vida de tus hombres, no pelees contra ellos. Quédate en tu campamento y conserva a tu ejército. Basta que tus siervos ocupen las fuentes que brotan de la falda de la montaña. Como los de Betulia se abastecen de agua de esa fuente, la sed nos destruirá y entregarán la ciudad. Nosotros y nuestro pueblo subiremos a lo alto de la montaña para vigilar que nadie salga de la ciudad. Hombres, mujeres y niños desfallecidos por el hambre caerán en las plazas antes de que intervengas con la espada. Así nos habrás castigado duramente por su rebeldía y por no haber salido a tu encuentro pacíficamente. Estos consejos agradaron a Holofernes y a sus oficiales, y Holofernes ordenó actuar conforme a ellos. El ejército de los moabitas salió reforzado por 5.000 asirios, llegando al valle, y se apoderaron de los depósitos de agua y de las fuentes de los israelitas. Por su parte, los edomitas y amonitas acamparon en la montaña frente a Dotán, y mandaron algunos al sur y al este frente a Egrebel, que está al lado de Juz, sobre el torrente Mohmur. El resto del ejército asirio quedó en la llanura y cubriría todo el país. Sus carpas y equipajes formaban un campamento inmenso, porque era una enorme muchedumbre. Desanimados, clamaron los israelitas al Señor, su Dios, al ver que los rodeaban sus enemigos sin que pudieran escapar. 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua, los pozos se agotaron y tuvieron que racionarla. Los niños, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las calles de la ciudad. Entonces todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, acudieron en tropel a Osías y dijeron a una voz: que Dios sea juez entre ti y nosotros, porque tú eres el causante de estas desgracias, al no querer tratar de paz con los asirios. No hay quien nos pueda socorrer ahora. Dios nos ha abandonado en manos de los asirios para morir de sed y de miseria. Convoca, pues, ahora a todos los que están en la ciudad y entreguémonos voluntariamente al ejército de Holofernes, porque es preferible vivir cautivos y bendecir al Señor que ver expirar ante nuestros ojos a nuestras esposas y niños. Te exigimos por el cielo y la tierra, por nuestro Señor y Dios de nuestros padres, el que nos castiga por nuestros pecados y los de ellos, que tomes esta resolución hoy mismo. Toda la asamblea se conmovió profundamente y clamó a Yahvé, su Dios, a grandes voces. Osías se levantó y dijo: tengan confianza, hermanos míos, y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor. Quizá se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero si pasado ese plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Luego despidió al pueblo, y cada uno se fue a su lugar. Fueron a las murallas y torres de la ciudad, y mandaron a las mujeres y a los niños a sus casas. Pero en la ciudad había un gran abatimiento. Mientras vigilaban a los sacerdotes, se ataban las gavillas. Le dio una insolación, cayó en cama y murió en Betulia, su ciudad. Fue sepultado
junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Hacía 3 años y medio que Judith era viuda de Manasés. En la terraza de su casa se había hecho una habitación donde vivía. Se vestía de penitencia y ayunaba todos los días, menos los sábados y otras festividades de Israel. Era extremadamente hermosa. Su marido le había dejado muchas riquezas, familia numerosa y posesiones llenas de rebaños de vacas y de ovejas, quedando ella como dueña. No había nadie que hablara la más mínima palabra en su contra, ya que procuraba agradar a Dios en todo. Judith, pues, oyó las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. También supo que Osías había prometido que al cabo de 5 días entregaría la ciudad. Entonces envió a llamar a los dirigentes Javí y Jaramí. Cuando llegaron a su casa les dijo: «Escúchenme, jefes de Betulia. ¿No están bien las palabras que han pronunciado delante del pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarán la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido el Señor no les envía socorro? ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Ese no es el medio para atraer su misericordia, más bien sirve para provocar su ira. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que siente una persona, no podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor, Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento, como lo tiene para destruirnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le impone decisión alguna como a los hijos de hombres. Más bien, pidámonos que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestras súplicas, si le agrada hacerlo. Es verdad que no se encontraría en nuestros días tribu, familia, pueblo o ciudad de las nuestras que se postre ante dioses hechos por mano del hombre, como sucedió en otros tiempos, por lo cual, en castigo, nuestros padres fueron entregados a la espada y al saqueo, y murieron en forma desastrosa ante sus enemigos. En cambio, nosotros no reconocemos a otro Dios fuera de Él, y en esto radica nuestra esperanza de que no nos mira con indiferencia, ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. Porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea y nuestro santuario será saqueado. Tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. Dios no permitirá cuentas por la muerte de nuestros hermanos, la esclavitud de nuestro pueblo y la ruina de nuestra herencia. El castigo nos alcanzará en medio de las naciones en que estemos como esclavos, y seremos maltratados por nuestros patrones. No habrá esperanza de que nuestra esclavitud se cambie en una suerte más feliz, sino que el Señor nuestro Dios la convertirá en deshonra. Ahora pues, mostremos a nuestros hermanos que nos sentimos solidarios con ellos y que sabemos luchar por nuestra religión, nuestro templo y su altar. Por todos estos motivos, debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, la prueba que le hizo al pasar a Isaac, lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba el rebaño de Labán,
hermano de su madre, cómo los colocó en el crisol para probar sus corazones. El Señor nos hiere a los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para instruirnos. Osías respondió: en todo lo que has dicho, has hablado con criterio, y nadie podrá oponerse a tus razones, ya que no es hoy cuando has comenzado a dar muestras de tu sabiduría, sino que desde hace mucho tiempo todo el pueblo conoce tu inteligencia y la generosidad natural de tu corazón. Pero el pueblo padecía mucha sed y nos obligaron a cumplir nuestra palabra y a comprometernos con un juramento que no podemos romper. Ahora pues, tú, que eres piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestros pozos, y así no nos veamos desfallecidos. Judith respondió: escúchenme, voy a hacer algo cuyo recuerdo se prolongará entre los hijos de nuestra raza de generación en generación. Esta noche estén en la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sirvienta, y antes del plazo que se ha fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor, por mi medio, visitará a Israel. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pero no le diré hasta no haberlo cumplido. Entonces Osías y los jefes le dijeron: vete en paz, y que el Señor Dios vaya delante de ti para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando la habitación de Judith, regresaron a sus puestos. Judith se adorrilló con el rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza y dejó ver el saco que tenía puesto. Era precisamente a la misma hora en que se ofrecía en la casa de Dios de Jerusalén el incienso de la tarde, y dirigió su voz al Señor, diciendo: Señor, Dios de mi padre Simeón, a él le diste una espada para castigar a aquellos extranjeros que violaron a una virgen ultrajándola, que desnudaron su cuerpo para su propia vergüenza y que profanaron su seno para su propia deshonra. Ellos hicieron eso, aunque tú dijiste: esto no se hace. Pero entregaste a sus jefes a la muerte, y su lecho, rojo de vergüenza, lo dejaste rojo de sangre por su engaño. Castigaste a los esclavos junto a los príncipes, y a los príncipes con los siervos. Entregaste sus mujeres al rapto, sus hijas a la esclavitud, y sus posesiones para que fueran repartidas entre los hijos queridos, que habían hecho suyos sus deseos, que tuvieron horror a la profanación hecha a su sangre y pidieron tu ayuda. Dios mío, escúchame. Tú hiciste las cosas pasadas, las presentes y las venideras. Tú has pensado el presente y el futuro, y solo se realiza lo que tú dispones, ya que los acontecimientos que tú quieres se presentan y te dicen: aquí estamos, pues preparas tus intervenciones y tus decisiones están previstas de antemano. Mira la muchedumbre de los asirios, están orgullosos de sus caballos y jinetes, alaban la fortaleza de sus infantes, confían en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus ondas, pero no reconocen que tú eres el Señor, el que decide las guerras. Señor, es tu nombre. Quebranta su fuerza con tu poder, derriba su dominio con tu ira, pues pretenden profanar tu santuario, manchar la tienda donde se encuentra la gloria de tu nombre y destruir con hierro los cuernos de tu altar. Mira su orgullo y deja caer tu ira sobre sus cabezas.
y da a mi mano de mujer la fuerza necesaria para lo que he dispuesto. Castiga con la astucia de mis palabras al esclavo y al señor, al jefe y a sus servidores. Acaba con su soberbia por medio de mi mano de mujer, pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de Israel, Señor de cielos y tierra, Creador de las aguas, Rey de toda la creación, escucha mi plegaria. Dame palabras seductoras para herir y matar a los que vienen como enemigos de tu alianza, de tu santa casa, del monte Sión y la casa que pertenece a tus hijos. Haz que toda nación y toda tribu reconozca que eres Dios todopoderoso y fuerte, y que fuera de ti no hay otro protector para el pueblo de Israel. Acabada su plegaria al Dios de Israel, Judith se levantó del suelo, llamó a su sirvienta y bajó a la habitación donde pasaba los sábados y días de fiesta. Se quitó el saco que vestía y después de bañada, cambió sus vestidos de viuda por los de fiesta, que usaba cuando vivía su esposo Manasés. Se echó perfumes, se peinó y se adornó la cabeza con una cinta. Se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas sus joyas. Se arregló lo mejor que pudo con el fin de atraer las miradas de todos los que la vieran. Llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higos y panes puros. Los envolvió todo y se los entregó a su sirvienta, junto con un cuerno lleno de vino y un cántaro de aceite. Luego se dirigieron a la puerta de Betulia, y allí se encontraron con Osías y con Jabrí y Jarmí, dirigentes de la ciudad, quienes al ver a Judith transformada quedaron maravillados de su belleza y le dijeron: que el Dios de nuestros padres te conceda gracia y dé éxito a tus planes para gloria de Israel y de Jerusalén. Judith adoró a Dios y les dijo: manden abrir la puerta de la ciudad para que yo salga a realizar lo que me acaban de decir. Ellos mandaron a los jóvenes que abrieran la puerta como ella lo había pedido. Cumplida la orden, Judith salió con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras bajaba por la montaña hasta que llegó al valle, y allí la perdieron de vista. Ambas caminaban rápidamente por el valle, cuando le salieron al encuentro centinelas asirios, quienes detuvieron a Judith y le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: soy hija de hebreos y huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes. Voy a presentarme a Holofernes, jefe del ejército de ustedes, para hablarle con sinceridad y mostrarle el camino para apoderarse de toda la montaña sin que ninguno de sus hombres sufra daño o pierda su vida. Aquellos hombres, al oírla hablar y ver su extraordinaria belleza, le dijeron: has salvado tu vida con tu decisión de presentarte a nuestro Señor. Anda a su tienda, algunos de los nuestros te acompañarán hasta que llegues a él. Cuando estés en su presencia, no tengas miedo, cuéntale tus propósitos y te tratará bien. Y eligieron entre ellos a 100 hombres que la acompañaron y guiaron hasta la carpa de Holofernes. La noticia de su llegada se corrió de toda la tienda en tienda. La gente de todo el campamento acudía en torno a ella, mientras esperaba fuera de la tienda de Holofernes que le anunciaran su llegada. Quedaban prendidos de su belleza, y al verla admiraban a los hijos de Israel y decían: ¿quién puede despreciar a un pueblo que tiene mujeres tan bellas? Sería un error dejar
con vida a uno solo de ellos, porque los que queden podrían engañar a todo el mundo. Los guardias personales de Holofernes y todos sus oficiales salieron para introducirla en la tienda. Holofernes descansaba en su cama bajo colgaduras de oro y púrpura, adornada de esmeraldas y piedras preciosas. Le anunciaron la llegada de Judith y salió a la entrada de su tienda precediendo de lámparas de plata. Cuando apareció Judith ante Holofernes y sus ayudantes, quedaron maravillados de la belleza de su rostro. Ella se puso de rodillas, pero los ayudantes de Holofernes la levantaron. Holofernes le dijo: «Ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque nunca he maltratado a los que deciden servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Tampoco habría levantado mi espada contra tu pueblo de montañeses si no me hubieran despreciado, pero ellos lo han querido así. Ahora dime, ¿por qué huyes de ellos y te refugias entre nosotros? ¿Lo haces para salvarte? Ten confianza, salvarás tu vida esta noche y en adelante. Nadie te hará daño, te tratarán bien como a los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor». Judith respondió: «Escucha mis palabras, para que pueda hablar con libertad ante tu presencia. Esta noche diré solo la verdad a mi señor. Si sigues los consejos de tu sierva, todo se cumplirá por la mano de Dios y mi señor no fracasará en sus proyectos. Viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y viva su poder que te ha enviado para poner en el recto camino a todo viviente. Gracias a tu poder, no solo los hombres le sirven, sino que hasta las bestias salvajes, los ganados y las aves en el cielo viven para Nabucodonosor y toda su casa. Nosotros hemos oído hablar de tu sabiduría y de la prudencia de tu espíritu, y toda la tierra sabe que tú eres el más hábil en todo el reino, de profundos conocimientos y muy entendido para la guerra. También conocemos el discurso que Agior pronunció en tu consejo y oímos sus propuestas, pues los hombres de Betulia lo acogieron y él les contó todo lo que dijo en tu presencia. Ahora, poderoso Señor, no desprecies sus palabras, tenlas bien presentes, que son verdaderas. Nuestro pueblo no será vencido, ni la espada podrá contra ellos, si no han pecado contra su Dios. Pero, para que no quedes decepcionado y fracasado, la muerte caerá sobre ellos. Han caído en un pecado que hace enojar a Dios cada vez que lo cometen. En vista de que les faltan alimentos y escasez al agua, han decidido construir todo lo que Dios con sus leyes les tiene prohibido comer, incluso las primicias de trigo y las décimas del vino y del aceite, cosas sagradas y reservadas a los sacerdotes de Jerusalén, y que ningún laico puede tocar ni siquiera con las manos. Han enviado mensajeros a Jerusalén, donde el pueblo hace lo mismo, para conseguir autorización de los ancianos, y en cuanto les sea concedido y lo realicen, entonces Dios te los entregará para su destrucción. Cuando supe todo esto, huí de ellos, y Dios me envió para realizar contigo hazañas tales que, cuando la tierra lo sepa, todos queden desconcentrados. Soy piadosa y sirvo al Dios del cielo noche y día. Ahora quiero quedarme a tu lado. Cada noche saldré al valle a rezar a Dios, y Él me avisará en cuanto hayan caído en el pecado. Entonces yo te avisaré para que salgas con tu ejército, y ninguno de ellos podrá oponerse. Te guiaré por toda Judea para llegar al corazón de Jerusalén. Tú los llevarás como ovejas sin pastor, y ni siquiera un perro ladrará contra ti. Todo esto me ha sido revelado para que te lo comunique». Estas palabras agradaron a Holofernes y a todos sus oficiales, que, admirados de su sabiduría, dijeron:
de un extremo a otro del mundo. No hay mujer tan hermosa como esta y tan sensata en sus palabras. Holofernes le dijo: bien ha hecho Dios en mandarte delante de tu pueblo para demostrarle que el poder está en mis manos y la ruina en manos de los que desprecian a mi Señor. Eres tan hermosa como prudente para hablar. Si haces lo que has dicho, tu Dios será mi Dios. Vivirás en el palacio de Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra. La invitó a pasar donde tenía sus cubiertos de plata y mandó que le sirvieran de sus manjares y su vino. Pero Judith le dijo: no debo comer esto para no caer en falta. Basta con lo que traje. Holofernes replicó: cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde sacaremos otras iguales, si entre nosotros no hay nadie de los tuyos? Judith respondió: no te preocupes, porque antes que consuma lo que traje, el Señor cumplirá por mi mano sus designios. Los ayudantes la llevaron a su tienda, donde durmió hasta medianoche. Luego se levantó para salir a orar, pues había pedido a Holofernes que ordenara a sus guardias que la dejaran salir. Judith permaneció 3 días en el campamento y cada noche iba al valle de Betulia y se levantaba en la fuente donde estaban los guardias. A su regreso, rogaba al Dios de Israel que encaminara sus pasos para alegría de todo su pueblo. Ya purificada, volvía a su tienda para la comida. Al 4.º día, Holofernes dio un banquete al que invitó solamente a sus oficiales, excluyendo a los que estaban de servicio. Dijo a Bagoas, su mayordomo: convence a esa mujer hebrea que esté en tu casa, que venga a comer y beber en nuestra compañía. Sería una vergüenza para nosotros dejar que se fuera una mujer así sin haber tenido relaciones con ella. Si no logramos convencerla, se reirá harto de nosotros. Bagoas salió pues de la carpa de Holofernes y entró en la de Judith y le dijo: no te niegues, bella joven, a venir donde mi señor para que te honre y bebas con nosotros alegremente. Hoy mismo llegarás a ser como una de las asirias que viven en el palacio de Nabucodonosor. Respondió Judith: ¿quién soy yo para oponerme a mi señor? Todo lo que agrade a sus ojos lo haré con gusto, y eso será para mí motivo de alegría hasta el día de mi muerte. Se levantó, se adornó con sus vestidos y todos sus adornos de mujer. Su sirvienta se le adelantó y extendió en el suelo, delante de Holofernes, la piel que Bagoas había dado a Judith para su uso diario y donde pudiera reclinarse para comer. Entró Judith y se instaló el corazón de Holofernes. Quedó cautivado y su espíritu perturbado. Era presa de un deseo intenso de poseerla, porque desde el día en que la vio, atisbaba el momento favorable para seducirla. Le dijo pues: bebe y participa de nuestra alegría. Judith le respondió: bebo gustosa, señor, porque desde que nací jamás me sentí tan feliz como hoy. Tomó lo que su sirviente le había preparado y comió y bebió ante él. Holofernes estaba bajo su encanto. Por eso bebió tal cantidad de vino como jamás en su vida había tomado. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apuraron en irse. Bagoas cerró la carpa por fuera, después de haber despedido del lado de su amo a los que permanecían todavía. Todos fueron a acostarse, fatigados por el exceso en la bebida. Judith fue dejada sola en la tienda con Holofernes, hundido en su cama y ahogado en vino. Entonces Judith dijo a su sirvienta que permaneciera fuera cerca del dormitorio y que esperara su salida, como ella lo hacía diariamente. Además, había tenido la precaución de decir que saldría para hacer su oración,
y había hablado con el mismo sentido con Bagoas. Todos habían ido de la carpa de Holofernes y nadie, grande o pequeño, se había quedado en el dormitorio. Judith, de pie al lado de la cama, dijo interiormente: Señor Dios de toda fortaleza, favorece en esta hora lo que voy a hacer para gloria de Jerusalén. Este es el momento para que salves a tu pueblo. Da éxito a mis planes para aplastar a los enemigos que se han levantado en contra nuestra. Avanzó entonces hacia la cabecera de la cama, de donde colgaba la espada de Holofernes. La desenvainó y después, acercándose al techo, tomó al hombre por la cabellera y dijo: Señor, Dios de Israel, dame fuerza en este momento. Lo golpeó 2 veces en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el cuerpo lejos del lecho y arrancó las cortinas de las columnas. Enseguida salió y entregó la cabeza de Holofernes a su sirvienta, que la puso en una bolsa en que guardaba sus alimentos, y las dos salieron del campamento como tenían costumbre para ir a rezar. Una vez que atravesaron el campamento, rodearon la quebrada, subieron la pendiente de Betulia y llegaron a sus puertas. De lejos, Judith gritó a los guardias de las puertas: ¡Abran, abran la puerta! El Señor nuestro Dios está con nosotros para hacer maravillas en Israel y desplegar su fuerza contra nuestros enemigos como lo ha hecho hoy. Los hombres de la ciudad, al oír su voz, se apuraron en bajar hasta la puerta de la ciudad y llamaron a los ancianos, del más pequeño hasta el más grande. Todos acudieron porque ya no esperaban su regreso. Abrieron las puertas, acogieron a las 2 mujeres, encendieron luces para verlas y las rodearon. Con fuerte voz, Judith les dijo: Alaben a Dios, alábenlo, alábenlo, porque nos ha apartado de su bondad del pueblo de Israel. Está con nosotros. Esta noche, por mi mano, ha aplastado a nuestros enemigos. Entonces sacó de la bolsa la cabeza de Holofernes y la mostró. Aquí tienen la cabeza de Holofernes, general en jefe del ejército asirio, y estas son las cortinas de su cama. El Señor lo mató por la mano de una mujer. Viva el Señor que me protegió en mi empresa. Mi cara no encantó a ese hombre, sino para perderlo, ya que no pecó conmigo, no me manchó ni me deshonró. Presa de un indecible entusiasmo, todo el pueblo se postró para adorar a Dios y gritó a una sola voz: Bendito seas, Dios nuestro, tú que en este día aniquilaste a los enemigos de tu pueblo. Osías, por su parte, dijo a Judith: Hija mía, bendita eres tú más que todas las mujeres, y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te condujo para que cortaras la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás los hombres olvidarán la confianza que has demostrado y siempre recordarán las hazañas de Dios. Haga Dios que siempre te celebren y que nunca te falten sus dones, porque no vacilaste en exponer tu vida por tu pueblo oprimido y, para salvarnos del desastre, tomaste ante Dios la decisión más eficaz. Todo el pueblo respondió: Amén, amén. Judith les dijo: Escuchen, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla en las murallas. Al amanecer, los más valientes, con un jefe a la cabeza, tomen sus armas y salgan de la ciudad como si intentaran bajar a la llanura contra los asirios. Pero no bajen, ellos tomarán sus armas e irán a despertar a los jefes de su ejército. Se presentarán a la tienda de Holofernes y al no encontrarlo quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes.
Entonces ustedes y todos los habitantes de Israel los perseguirán para matarlos. Pero antes llamen a Gior, el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a Israel, al que lo envió a nosotros para morir. Llegó a Gior, que estaba en casa de Osías, y al ver la cabeza de Holofernes en manos de un hombre del pueblo, se desmayó. Una vez recuperado, se arrodilló a los pies de Judith y le dijo: Bendito seas en toda Judea y en todas las naciones, que al oír tu nombre quedarán asombradas. Ahora cuéntame lo que has hecho estos días. Judith, en medio del pueblo, narró todo lo que había hecho desde que salió hasta ese momento. Al terminar, todo el pueblo dio gritos de alegría que se escucharon en toda la ciudad. Por su parte, Agior, al ver lo que había hecho el Dios de Israel, creyó en él, se circuncidó y quedó unido para siempre al pueblo de Israel. Apenas amaneció, colgaron la cabeza de Holofernes en la muralla, tomaron sus armas y salieron a los accesos del cerro. Los asirios que los vieron avisaron a sus oficiales, y estos, a su vez, a los generales, capitanes y a todos los jefes, hasta llegar a la tienda de Holofernes. Allí dijeron a su encargado general: Despierta, nuestro jefe, que los esclavos quieren bajar a luchar con nosotros. Bagoas descorrió la cortina, pues creía que Holofernes dormía con Judith. Como nadie contestó, entró en el dormitorio y lo encontró en el suelo, muerto y sin cabeza. Gritó muy fuerte y rasgó sus ropas. Luego entró en la tienda de Judith y al no encontrarla, corrió a las tropas y gritó: Los esclavos nos han traicionado. Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza a la gente de Nabucodonosor. Holofernes está muerto en el suelo y sin cabeza. Los jefes del ejército asirio, desanimados por estas palabras, rasgaron sus vestiduras y dieron grandes gritos en el campo. Cuando lo supieron, los que estaban en el campamento se conmovieron y no respetaron ninguna disciplina, sino que llenos de miedo, huyeron por todos los caminos de la montaña y la llanura. Los que estaban en torno a los judíos también huyeron. Entonces los guerreros de Israel se dejaron caer sobre ellos. Osías mandó mensajeros a Betomestaim, a Jobá, a Cobá y por todo Israel para informarles de lo que había pasado, invitándolos a perseguir y destruir a los enemigos. Cuando los israelitas supieron esto, se lanzaron sobre ellos y los persiguieron hasta Coba. También acudieron los de Jerusalén y los de la montaña, pues ya sabían lo que había pasado en el campamento de sus enemigos. Los de Galaad y Galilea los persiguieron hasta más allá de Damasco. En cuanto a los demás habitantes de Betulia, bajaron al campamento asirio, los saquearon y recogieron grandes riquezas. Los israelitas que volvían de la matanza se adueñaron del resto. También los hombres de las aldeas y granjas de las llanuras y montañas recogieron gran botín de todo lo que los enemigos habían abandonado. El sumo sacerdote Joaquín y todo el consejo de ancianos de los habitantes de Jerusalén vinieron a enterarse de los beneficios con que el Señor había colmado a Israel, y para ver a Judith y saludarla. Al entrar a su casa, todos la felicitaban con estas palabras: Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo supremo de Israel, el honor mayor de nuestra raza. Qué obra más grande ha sido la de tus manos y qué beneficiosa resultó para Israel. Dios ha mirado con buenos ojos todo lo que hiciste. Que el Señor Todopoderoso te bendiga a través de las edades. Y todos respondieron: Amén. El saqueo del campamento asirio duró un mes. A Judith le dieron la tienda del campamento de Holofernes como los objetos de la plata,
las camas, los cojines y todos los muebles. Ella lo tomó, trajo su mula y cargó todo en unos carros. Todas las mujeres de Israel se reunieron para verla y aclamarla y organizaron danzas para festejar. Ella tomó palmas y las distribuyó entre las mujeres que la acompañaban. Judith iba encabezando al pueblo y guiando la danza de las mujeres. Todos los hombres de Israel la seguían armados, llevando en la frente coronas y cantando himnos. Judith entonó este canto de acción de gracias y todo Israel le respondía: Alaben a mi Dios con tamboriles, canten al Señor con platillos, ofrézcanle un salmo de alabanza, ensalcen e invoquen su nombre. Dios es el Señor que acaba la guerra, que acampa en medio de su pueblo, para librarme de sus perseguidores. Los asirios venían de las montañas del norte. Su innumerable ejército cerraba los valles y sus caballos cubrían los montes. Querían incendiar mis tierras, acabar con mis jóvenes y lactantes, y rapar a las vírgenes. El Señor Todopoderoso los rechazó por mano de una mujer. Su jefe no fue derribado por jóvenes guerreros, ni herido por hijos de titanes, ni atacado por gigantes. Fue Judith, hija de Merari, que con la hermosura de su rostro lo desarmó. Se sacó sus vestidos de viuda para reanimar a los afligidos de Israel. Adornó su rostro, puso una cinta en sus cabellos y se vistió de lino para seducirlo. Sus sandalias atrajeron su mirada y su belleza encadenó su alma. El sable atravesó su cuello. Los persas se estremecieron de su audacia. Los medos se sorprendieron de su temeridad. Entonces mis humildes aclamaron y aquellos temieron. Mis débiles gritaron y aquellos abandonaron el campo. Hijos de madres jóvenes los atacaron, como a hijos de desertores los hirieron. Murieron en la batalla contra mi Señor. Cantaré a mi Dios un canto nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable e insuperable en poder. Que te sirvan todas las criaturas, pues tú hablaste y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo. Nadie puede resistir tu voz. Los montes y las aguas se conmoverán, las rocas se derretirán como cera, pero tú siempre te mostrarás bueno con aquellos que te temen. Todo sacrificio es poco valor para ti, ni se nombra la grasa de los holocaustos, pero el que te teme al Señor será grande para siempre. Ay de las naciones que atacan mi raza, el Omnipotente las castigará el día del juicio, pondrá fuego y gusanos en su carne, y llorarán de dolor eternamente. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios, y después de que se purificó el pueblo, le ofrecieron sacrificio, ofrendas y regalos. Judith ofreció para el templo todo el mobiliario de Holofernes que el pueblo le había entregado, así como las cortinas de su dormitorio que ella misma se había llevado. Durante 3 meses el pueblo permaneció en Jerusalén celebrando fiestas delante del santuario. Judith estaba con ellos. Pasando aquellos días, cada uno volvió a su casa. Judith regresó a Betulia y se dedicó a su hacienda. Fue famosa en todo el país hasta el día de su muerte. Muchos le ofrecieron matrimonio, pero no aceptó a nadie desde que murió su esposo Manasés y fue a reunirse con su pueblo. Su vejez la pasó en casa de su marido. A su sierva le dio la libertad. Murió en Betulia a la edad de 105 años y fue sepultada en el sepulcro de Manasés. En esta ocasión el pueblo estuvo de duelo 7 días. Antes de morir, distribuyó su hacienda entre los parientes de su esposo y los suyos. Mientras vivió Judith, nadie amenazó a Israel
y ni siquiera mucho menos después de su muerte.